¿Cómo están? Vamos a ver en esta ocasión la curva normal, sus aplicaciones y algunos ejercicios asociados a esta. A modo de introducción decimos que una de las herramientas de mayor uso en las empresas es la utilización de la curva normal para describir situaciones donde podemos recopilar datos. Esto nos permite tomar decisiones que vayan a la par con las metas y objetivos de la organización. A continuación describiremos la relación de la distribución normal con la distribución normal estándar y utilizaremos algunos ejemplos y ejercicios donde aplicaremos las probabilidades y sus aplicaciones. La utilidad. La distribución normal se utiliza muy a menudo porque hay muchas variables asociadas a fenómenos naturales que siguen el modelo normal. ¿Y cuál es el modelo normal? Ahora vamos a describir con precisión algunas de sus características. Sin embargo, podríamos decir de que las mediciones naturales en general siguen un modelo normal. Por ejemplo, cuando estamos frente a individuos o personas, ¿no?, y podemos medir su estatura, decimos que hay un grupo pequeño que están por muy debajo de la media del grupo, ¿no? Hay un grupo de personas que son más bajitos, hay un grupo pequeño de personas que son más altos, pero la mayoría, cerca del 68%, un poco más, están próximos a la media aritmética, ¿no? Entonces, en general, decimos que siguen el modelo normal cuando un grupo pequeño está por debajo de la media, otro grupo pequeño está por encima de la media, pero la gran mayoría está próximo a la media aritmética de la variable que estamos midiendo. También este modelo se demuestra en los caracteres morfológicos de los individuos, sean personas, animales, plantas, como por ejemplo, decíamos la talla, el peso, los diámetros, las distancias, los perímetros, entre otros. Siempre que estas mediciones sean provenientes de la naturaleza, ¿no? Los caracteres fisiológicos, como por ejemplo el efecto de una misma dosis de un fármaco o de una misma cantidad de abono. No hay medicinas, por ejemplo, que a la gran mayoría les cae bien, a algunos de ellos les funciona mucho mejor, pero hay un grupo pequeño que este fármaco podría no hacerle efecto o tener efectos secundarios, ¿no? Los caracteres sociológicos, como el consumo de cierto producto por un mismo grupo de individuos, las puntuaciones de un examen, entre otros. En los caracteres psicológicos, como el cociente intelectual, por ejemplo, la gran mayoría está próximo a la media aritmética. En el caso de los adultos, a 100 puntos, por ejemplo, en las pruebas de coeficiente intelectual, ¿no? Pero hay un grupo reducido que está muy por debajo de la media y otro grupo reducido que está muy por encima, ¿no? Entonces, esa es la normalidad, ¿no? El grado de adaptación de un medio, entre otros. Algunas propiedades de la distribución normal. El área bajo la curva es 1, siempre, ¿no?, o en proporción 100%. En la distribución normal estándar, como la que estamos observando, su media aritmética es 0 y su desviación estándar, o típica o estándar, es igual a 1. Es simétrica respecto a la media, por lo tanto, el 50% se encuentra por debajo de la media y el otro 50% por encima de la media. En otras palabras, del eje de simetría, que vendría siendo la mitad, es un espejo el lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? Son simétricos. Tiene una sola moda que coincide con la media y la mediana, y su función de distribución es asintótica al eje X, vale decir que se expande a ambos lados, desde el menos infinito hasta el más infinito, sin llegar a tocar al eje X. Además, el área bajo la curva aproximado del promedio
a más o menos una desviación estándar es de 0.68. Es decir, desde menos una desviación a una desviación tenemos aproximadamente el 68%. A más o menos dos desviaciones tendríamos más o menos el 95% y a tres desviaciones el 99%. Obviamente, al ser asintótico nunca se va a cerrar la figura, pero tomamos como referencia a partir de menos 3, que es o menos 3.5, que el área total viene siendo 1. Veamos el siguiente ejemplo. Si supongamos que sabemos que el peso de los estudiantes universitarios sigue una distribución aproximadamente normal con una media de 140 libras y una desviación estándar de 20 libras. Ok, en este caso, la media se estará conformando por el lugar central y sumaremos de desviación en desviación aproximadamente hasta la tercera desviación que llega más o menos a 200 y restaremos una desviación llegará aproximadamente hasta 80. De acuerdo a la propiedad de la curva normal, desde menos una desviación, vale decir, si le quito 20 a 140 tengo 120, ya más una desviación, o sea, 140 más 20, tendremos 160. De menos una desviación a más una desviación encontramos al 68.27% de los estudiantes. A menos dos desviaciones y a más dos desviaciones, de 100 a 180, encontramos al 95.45% de los estudiantes. Y a tres desviaciones al 99.73% de los estudiantes. Esa es como propiedad, ¿no?, de la curva normal, ¿no? Esto nos permite responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la proporción de estudiantes que pesan menos de 140 libras? En todo caso, al ser menos de 140 libras, ¿no?, toda la mitad a la izquierda es del 50%. Por lo tanto, la proporción de estudiantes que pesan menos de 140 libras sería el 50%. La proporción de estudiantes que pesan más de 160 libras, tendríamos este sector. Más de 160, o sea, 180, 200, tendríamos todo este sector. Y que yo podría utilizar mi calculadora para conocer esa proporción. Acá tengo 13.59 más 2.14 más 0.13. En este caso, diríamos de que el 15.86% de los estudiantes pesan más de 160 libras. ¿Cuál es la proporción de estudiantes que pesan entre 120 y 160 libras? Este valor es conocido, ¿no? De entre 120 y 160, la proporción de estudiantes es de 68.27%, ¿no? Un valor un poco más conocido, ¿no? ¿Cuál es la proporción de estudiantes que pesan menos de 120 libras? Menos de 120, similar al caso anterior, ¿no? Será este porcentaje más este porcentaje más este porcentaje, ¿no? 13.59, 2.14 y 0.13, que vendría siendo, como es este simétrico, menor a 120 sería el 15.86%. ¿Cuál es la proporción de estudiantes que pesan entre 120 y 180? No, aquí la pregunta cambia un poquito, de 120 a 180, más o menos por aquí, ¿no? Entonces, aquí tendríamos entre 120 y 180, ¿no?, el 68.27%, que vendría siendo estos dos, más el 13.59. Aquí tendríamos entonces el 81.86% de estudiantes pesan entre 120 y 180 libras. ¿Cuál es la proporción de estudiantes que pesan entre 100 y 140 libras?
entre 100 y 140, que estaríamos observando 100 y 140, sería la suma de 1359 más 3413. $13.59 más 34.13. Y aquí tendríamos el 47.72% de estudiantes pesan entre 100 y 140 libras. Aquí, ¿cuál es la proporción de estudiantes que pesan menos de 135 libras? Aquí nos encontramos con una pequeña dificultad, ¿no? Menos de 135 libras. Estos valores ya no son conocidos, ¿no? Este valor ya no es conocido. Menos de 135 estaríamos 130, más o menos por acá, ¿no? El área a la izquierda, ¿no?, de menos 135 libras, más o menos por aquí. Entonces, en esta situación procedemos de la siguiente forma, ¿no? Esta curva o esta distribución que estamos observando, entre comillas, vendría siendo una distribución real, ¿no? Porque nos está dando una idea de cómo se distribuyen el peso de los estudiantes, con una media de 140 y una desviación de 20. Es necesario entonces llevarlo hacia la curva normal estándar o a la teórica, ¿no?, con la finalidad de que sus proporciones y sus valores y áreas conocidas se puedan establecer las equivalencias correspondientes a la curva normal de los pesos. Para ello, lo que hacemos es tipificar la puntuación, ¿no? La pregunta era de 135, que está más o menos por aquí, ¿no? Yo tendría que obtener su equivalente acá. ¿Y por qué en la normal estándar? Porque en la normal estándar sus áreas ya son conocidas, ¿no? Entonces, al tener una equivalencia, fácilmente puedo conocer el área. ¿Ya? Para ello, decíamos, vamos a tipificar la variable, ¿no?, o la puntuación. Ese 135, el 140, que es la media, equivale al 0, ¿no? 160 equivale a 1, 180 a 2, 200 a 3, igual con los demás. Pero 135 necesito saber cuál es su equivalente en la normal estándar. Para ello lo tipificamos. El 135 menos la media, que es conocido, o sea 140, dividido entre la desviación, que para nosotros es 20. Entonces, con esta fórmula podemos llevarlo a una puntuación Z. Y Z es, como quien dice, el eje X de la curva normal estándar. Entonces acá decimos, ¿no?, Z se le denomina a la variable tipificada de X, ¿no? En la curva normal es X, en la normal estándar sería Z. Y a la curva de función de densidad se le conoce como la curva normal estándar, ¿no? Básicamente una función. 135 menos 140 sobre 20. Tendríamos una puntuación tipificada de 0.25. Entonces, cuando me dice menos de 135 libras, yo necesito el área a la izquierda de negativo 0.25. El área a la izquierda, esta área. Nosotros ya conocemos y sabemos cómo hallar el área a la izquierda de una puntuación Z. Para ello, haremos uso de una fórmula de Excel que sería de alguna forma el más simple, porque lo tenemos a la mano. También hemos hecho algunos ensayos con el lenguaje R. Podríamos poner este comando, o, aunque un poco más antiguo, recurrir a la tabla de puntuaciones Z, ¿no?, de áreas de las puntuaciones Z. En el caso de la tabla, el negativo 0.25 tendríamos que buscar en las puntuaciones negativas el menos 2 y completar el segundo decimal en la parte superior, ¿no?, menos 0.25. Aquí tendríamos 0.4013, ¿no?, el área bajo la curva. Pero recordemos que
tanto el Excel como el lenguaje R nos dan el valor con mayor precisión. Veamos, a ver, un ensayo con Microsoft Excel para ver cuánto es con mayor precisión, y por ahí también probamos con el lenguaje, ¿ya? Ahora vamos a ver cuánto nos sale. Como es un área a la izquierda, es casi directo, ¿no? Distribución normal estándar n de menos 0.25 verdadero, 0.42937, ¿no? Mucho más simple, ¿no? Y más bien ya tenemos el valor correspondiente y la gráfica, que también lo hemos obtenido utilizando GeoGebra, y también haremos algunos ejemplos respecto a este. Entonces, la proporción de estudiantes que pesan menos de 135 es de 40.13%. Muy bien. En este ejemplo vamos a determinar la probabilidad de que una persona tenga un peso menor o igual a 150 libras. Peso menor o igual a 150 libras. ¿Ya? Para este caso, y para que sea un poco más accesible, vamos a ejecutar nuestro Word, y por aquí necesito peso menor o igual a 150 libras. Entonces aquí voy a poner un poquito más cerca un peso donde X es menor o igual a 150 libras. También quiero hacerlo. También habíamos mencionado que en una distribución continua, como es la curva normal, podríamos poner menor que 150 o menor o igual que 150. Ya no hay mucha diferencia en ese caso. Digamos que esto sea la puntuación real, ¿no? 150 libras. Pero yo necesito llevarlo hacia la teórica, hacia la normal estándar. Es decir, necesito tipificar la variable. Para ello, entonces, también voy a hacer uso de la fórmula z igual a una división de x menos la media sobre la desviación. Entonces, aquí tendré, reemplazando, 150 menos 140, que es la media, sobre la desviación. Muy bien. Aquí entonces tendríamos 150 menos 140 sobre 20. 0.5. Entonces, ya no voy a buscar la probabilidad de que X sea menor a 150, sino más bien cuando Z es lo mismo, sino que lo llevamos a la curva teórica, ¿no? Sea menor o igual a 0.5. ¿Okay? Esto entonces va a ser igual, llevándolo ya a nuestro Excel y haciendo el cálculo correspondiente, que sea menor a 0.5 será igual a 0.6914625. Está, ¿no? Como a nosotros nos interesan 4 decimales, podríamos poner 6915. Ok. Ahora, la idea sería, en todo caso, tener también una idea del gráfico, ¿no?, menor a 0.5. Para ello hemos utilizado también al GeoGebra. Entonces vamos por este lado. Me ayudo en el Google. Le voy a poner GeoGebra clásico. Y ahí por aquí a la probabilidad. Ya está. Entonces aquí nosotros necesitábamos a la izquierda, ¿ve?, a la izquierda de 0.5.
Ahí está. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica correspondiente. Para que me sea más funcional, lo voy a capturar y colocarlo a este lado. Ahí está. Incluyendo entonces el gráfico correspondiente. Ya normalmente lo representamos hasta menos 3.5. Listo, ¿no? Aquí tendríamos entonces la probabilidad de que una persona mida o pese menos de 150 libras sería de 0.6915 y la gráfica correspondiente. ¿Ya? Veamos por aquí. Si deseamos la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un peso mayor o igual a 150 libras, mayor o igual a 150. En este caso, hemos tipificado ya el 150, ¿no? Lo que me está pidiendo es que tenga un peso mayor o igual, que para la variable continua es lo mismo, de 150 libras. Tipificando 150 me da 0.5, pero el mayor que 150 me estará indicando que el área buscada es a la derecha de 0.5. Entonces aquí ya tendríamos con la puntuación tipificada o llevado a z, sería con un z mayor de 0.5. Entonces recordemos también un poco el proceso de calcular a la derecha. Sería así, ¿no? 1 menos la distribución normal estándar, el 1 menos porque lo queremos a la derecha, del 0.5 verdadero. Listo. El área a la derecha sería de 0.3085. Y ojo, ¿no? Como existe, también lo habíamos revisado, correspondencia entre área y probabilidad, lo que yo estoy haciendo al calcular el área es calcular la probabilidad. Entonces, aquí la respuesta sería 0.3085, 37, etc. Y llevado a la gráfica, ¿no? Completando el detalle con la gráfica, a la derecha, aquí, utilizo este icono, que se note un poco, área a la derecha de 0.5, igual, ¿no? Se confirma un poco el área y nos interesaría precisamente el área a la derecha. Vamos a ponerle por este lado. Ya tendríamos el área a la derecha de 0.5. Esta área a la derecha es de 3085, que es la probabilidad, o lo que es lo mismo, área y probabilidad. Veamos aquí un poco una variante del mismo ejemplo. ¿Sí? Si deseamos la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un peso entre 115 y 150 libras. Entre 115 y 150. Entonces, para este caso, vamos a tipificar 115 y 150. Entre 115 y 150. Esa representación sería cuando x es mayor de 115 y menor de 150. Esta sería su representación. Para este caso necesito tipificar ambos valores, tanto 115 como 150. Entonces aquí diremos, en esta ocasión, dos valores tipificados, ¿no?
1 para 115, diríamos 115 menos 140 sobre la desviación, que es 20. Y en el otro caso, que sería 150, que también ya lo hemos calculado, pero no está de más hacer un recálculo, ¿no? En el primer caso, 115 menos 140 sobre 20, tendríamos negativo 1,25. Y en el otro caso, 150 menos 140 sobre 20, ya habíamos calculado, vamos por acá, tendríamos 0,5. Ok. Para calcular el área entre dos valores z, habíamos mencionado que calculamos, por ejemplo, el de 150, el de 115, y luego restamos las áreas, ¿no? Que en el caso de 150 sería 0,5 y menos 1,25. El área a la izquierda de 0,5 vendría siendo distribución normal estándar de 0,5. Tendríamos ahí un 69, 14, 62, 46. Y el área a la izquierda también de menos 1,25 sería 10,564977. Entonces, obteniendo la diferencia o la resta, tendríamos 0,58581269. Básicamente las puntuaciones que nosotros necesitamos. Ok, entonces la probabilidad cuando z es menor que 0,05 es igual a 0,6915, ¿no? Ya con todos los decimales. En el segundo caso, la probabilidad cuando z es menor a negativo 1,25 sería 0,1056. Obteniendo la diferencia entre ambos sería 0,5858. Y ahora también, ¿no?, para que nuestro ejemplo quede completo, lo vamos a graficar. Para entre dos puntos tendríamos ¿no?, este icono, en donde completaríamos desde 0,5 o desde menos 1,25 a 0,5 menos 1,25 a 0,5, también confirmando el área de 0,5858. Entonces, la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un peso entre 115 y 150 sería 0,5858. Muy bien, veamos algunos ejemplos respecto a la aplicación de la curva normal, ¿no? El tiempo que se tardan los encuestados en diligenciar un formulario es de 20 minutos con una varianza de 16 minutos. Ok. Me está dando la varianza, a veces es un detalle, por eso me lo da inclusive en minutos cuadrados. Se asume que el tiempo sigue una distribución normal. Se pide la probabilidad de que una persona requiera menos de 18 minutos. Vamos en orden, ¿no? En principio, la probabilidad de que una persona requiera menos de 18 minutos. Entonces, estaríamos frente a la probabilidad de que X sea menor a 18 minutos. Entonces, se hace necesario tipificar el 18, ¿no?, para llevarlo a una normal estándar. Mi fórmula general, X menos la media sobre la desviación. Para este caso, entonces, tendríamos X
18, menos la media, 20 minutos, y necesito la desviación. Pero acá me da la varianza de 16 minutos. No hay problema, ¿no? A la varianza le saco la raíz cuadrada y ya tengo la desviación. Entonces aquí sería raíz de 16, obviamente, ¿no? 4, pero un poco para ejemplificarlo, ¿no? Ya está. Entonces aquí tenemos z 18 menos 20 sobre 4. Negativo 0.5. Ok, entonces esto ya lo expresaré como z. Z menor que negativo 0.5. Muy bien. Calculando el área a la izquierda, aquí ya tengo de paso, ¿no? El área a la izquierda de negativo 0.5 sería 0.3085. 0.3085, ¿no? Y los demás decimales. Su gráfica, aquí tengo a la izquierda de menos 0.5, aquí está, para tenerlo aquí abajito. Entonces, el área a la izquierda de menos 0.5 vendría siendo 0.3085. Ok. En el segundo caso me pide el porcentaje que requieran más de 24 minutos, ¿no? Más de 24 minutos. Ok, entonces estaríamos frente a lo siguiente, donde x es mayor que 24 minutos. Muy bien. Muy bien. Entonces me tocaría tipificar 24, ¿no? El valor de 24. Tipificando 24. 24 menos 20 sobre, y hemos calculado una desviación típica de 4. Okay. A ver, por aquí diríamos 24 menos 20 sobre la desviación 1. Entonces tendríamos la probabilidad cuando z es mayor que 1. Listo. Recordemos que cuando quiero calcular el área a la derecha de un determinado valor, le restamos de 1, ¿no? 1 menos la distribución normal estándar de z, que vale 1, verdadero. Aquí tenemos entonces el área a la derecha de 1. 0.158655, etc. Y su gráfica, que siempre es importante, a la derecha de 1. Ahí está. Aquí hay un detalle importante con respecto a la pregunta, ¿no? La pregunta me dice el porcentaje de personas que requieran más de 24 minutos. Yo lo estoy expresando como probabilidad. Pero para expresarlo como porcentaje, bastaría con llevarlo, ¿no? El x mayor que 24 minutos va a ser igual a 15.87%, simplemente expresándolo como un porcentaje, el área correspondiente. Por aquí se ve la probabilidad de que una persona invierta entre 18 y 25, ¿no?, en responder un formulario, entre 18 y 25. Entonces aquí estaríamos entre 18 y 25.
La ventaja es que yo ya tipifiqué 18. Y de la experiencia anterior teníamos de que, inclusive aquí ya lo puedo calcular casi de manera directa, ¿no? 18 menos 20 sobre 4 menos 1/2. Ok, eso con respecto a 18, ¿no? El z de 18. Y el z de 25 sería, aquí también ya de manera directa, z de 25, con mi calculadora, ya conozco la fórmula. 25 menos la media sobre 4. Aquí tendríamos 1.25. Ok. Muy bien, seguidamente voy a calcular el área, ¿no?, a la izquierda de 1.25. Área a la izquierda de 1.25. Entonces tendría algo así como z menor de 1.25. El área a la izquierda de 1.25. Entonces aquí tendríamos el área a la izquierda de 1.25 sería 0.894350, etc. Vamos a ponerlo por acá. Y como es un área entre, lo segundo que tengo que hacer es calcular el área a la izquierda de z menor a negativo 0.5. Que en este caso sería 0.308537, etc. Para efectos prácticos bastaría con 4 decimales, ¿no? Entonces aquí voy a ponerle 44 y aquí 3085. Entonces el área será la diferencia de ambos. Entonces digo de que la probabilidad de que z sea mayor a menos 0.5 o esté entre negativo 0.5 y 1.25 va a ser igual, a ver, restando 8944 menos 3085. .5859. Ya está. Graficando menos 0.5 y 1.25, confirmando 5858, es ese cuarto decimal es irrelevante. Ya con la gráfica nos damos una idea de cómo está distribuido. Ok, ahí tendríamos el gráfico correspondiente. Veamos este siguiente ejemplo. Los pesos de 2000 soldados presentan una distribución normal de media 65 kilogramos y una desviación típica de 8 kilogramos. Calcula la probabilidad de que un soldado elegido al azar pese más de 61, entre 53 y 69, menos de 70, más de 75. Ok, aquí vamos a proponer algunas ideas fundamentales, ¿no? Tenemos una media, siempre importante la media, una media de 65 y una desviación típica de 8. Calcula la probabilidad de que un soldado elegido al azar pese más de 61. La probabilidad de que X sea mayor de 61. Muy bien. Vamos a normalizar o tipificar, ¿no? Aquí entonces, haciendo uso de la fórmula X menos la media sobre la desviación, tendríamos 61 menos la media sobre la desviación.
menos 0.5. Entonces, el área a la derecha de menos 0.5, recuérdenlo, ¿no? Área a la derecha de menos 0.5, lo calculamos, cuando es a la derecha, siempre ponemos, ¿no? 1 menos la distribución normal estándar n de z, que para nuestro caso es menos 0.5, como quiero el área verdadero. ¿Está? A la derecha, ¿no? Área a la derecha. 0.6915, ¿no? Como que también ese valor se nos va haciendo un poco más conocido. Graficando el área a la derecha de menos 0.5, 0.6915. No lo voy a copiar, lo vamos a dejar ahí, pero ya tenemos nuestra área a la derecha, ¿no? Ok. En la segunda pregunta, dice entre 63 y 69 kilogramos. Entre 63 y 69. Vamos a... así. Entre 63 y 69. Pues aquí tengo que tipificar el 63 y el 69. Puedo utilizar la fórmula x menos la media sobre la desviación, y también aquí aprovechamos un poco para indicar, ¿no?, de que existe una función en Microsoft Excel que me permite normalizar las puntuaciones. Precisamente se llama normalización, ¿no? Aquí yo le doy el x, que sería 63, la media y la desviación. Ahí me devuelve el valor z. ¿Ya? Claro que dependiendo, ¿no?, si yo quiero utilizar normalización o la fórmula, la calculadora sería muy similar. Y aquí también, ¿no?, puedo utilizar normalización de x con una media de 65 y una desviación de 8. Sabemos que el área entre estos dos valores, ¿no?, yo le saco el área a la izquierda de 0.5, el área a la izquierda de menos 0.25 y luego lo restamos. Entonces aquí voy a poner distribución normal estándar de 0.5 y el área a la izquierda de menos 0.25. Y ahora voy a sacar la diferencia entre ambos y tengo el área solicitada, ¿no? 6915 menos 0.40, el área sería de 2901, ¿no? Entre comillas, esta es la respuesta cuando me preguntan entre 63 y 69. 0.2901. Ok, y bueno, el gráfico, que también lo vamos a mostrar entre menos 0.25 y 0.5. Ya está. 2902. ¿Está? 2902, ¿no? Exacto. Para el tercer ejemplo nos dice menos de 70. Entonces acá tendríamos probabilidad de que x sea menos de 70. Igual, no necesitamos normalizar 70. Normalizando 70, ¿no?, de cualquiera de las formas, ¿no? Ahora, por ejemplo, calculadora, ¿eh? 70 menos la media sobre la desviación. 0.625. Ahí está. Su valor tipificado. Y como me pide x menor que 70, entonces
a la izquierda es mucho más sencillo porque aplicamos directamente, ¿no? Distribución normal estándar de 0.625. Verdadero. 0.7340. Área a la izquierda de 0.625. Ok, y en el gráfico el área a la izquierda de 0.625. Ahí está, 73.4. Ok. Y en el último caso, más de 75 kilogramos. Más de 75. Entonces, aquí sí, más de 75. Entonces, normalizando o tipificando, tendríamos, ¿no?, 75 con una media de 65 y una desviación estándar de 8. 1.25. Mayor que 1.25, entonces el área sería 1 menos la distribución normal estándar n de 1.25 verdadero. 0.1056, ¿no?, a la derecha. Entonces, y en el gráfico sería a la derecha de 1.25. A la derecha de 1.25. 1056, ¿no? Siempre el GeoGebra también confirma el área, pero solamente 4 decimales, ¿no? Ok. Bien, hemos visto entonces las aplicaciones de la distribución normal y la distribución normal estándar a través de los ejercicios correspondientes. Gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.